Buenas tardes, hermanos y hermanas. En esta oportunidad hablaremos sobre la angustia que vivió nuestro Salvador en el Getsemaní. El texto está narrado en Lucas 22:44 y dice: y angustiado, oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Esta escena, mis queridos hermanos y hermanas, es en la historia evangélica. Para haber sido escrita debe haber sido real. Si pudiéramos concebir la vida del Mesías como un romance piadoso o una leyenda mítica, tal escena habría sido la última en ser pensada o imaginada, solo para ser rechazada como una nota discordante, una mancha literaria. Pero la existencia de tal escena de la historia del Evangelio hace más que probar la realidad histórica de la escena misma. Es un testimonio brillante de la severa fidelidad de la narrativa que la contiene. No puede dejar ninguna duda que tales hechos sucedieron, fiel a la narrativa sucedido en aquel lugar. Os invito a que oremos. Bendito Padre, soberano Rey, invocamos tu Santo Espíritu en este momento para que tú, Señor, sean tus palabras las que yo pronuncie. Y analicemos, Señor, en este breve sermón lo que vivió nuestro amado Salvador en el huerto del Cedrón, o en el valle de Cedrón también, que se llama, más conocido como el Getsemaní. Te ruego, Señor, que tú a todos los que van a escuchar y escuchen este video, tú los bendigas y les des entendimiento para que puedan comprender el gran sacrificio que hizo nuestro amado Redentor cuando vino a la tierra. Gracias, Padre amado. Te lo pedimos y te lo rogamos sin mérito alguno, solo los méritos de nuestro amado Cristo. Amén y amén. Cuando nuestro Señor terminó de comer la Pascua y celebrar la cena con sus discípulos, fue con ellos al monte de los Olivos y entró al huerto del Getsemaní. Pero antes de eso, Cristo en el camino, en el capítulo 17 de Juan, hay una oración intercesora pero espectacular, que algún día la abordaremos, donde Él pide por y encarga a sus apóstoles y a aquellos que iban a creer lo que ellos iban a enseñar, y en este caso seríamos nosotros los gentiles. Pero sin embargo tenemos camino al huerto del Getsemaní a Cristo. ¿Qué lo indujo a seleccionar ese lugar para que fuera la escena de su terrible angustia? ¿Por qué habría de ser arrestado allí por sus enemigos de preferencia a cualquier otro lugar? ¿Acaso es difícil que entendamos que así como un huerto, la autocomplacencia de Adán nos arruinó, también en otro huerto, la agonía del segundo Adán debía restaurarnos? Getsemaní suministra la medicina para curar los males que han sido la consecuencia del fruto prohibido del Edén. Y qué curioso, mis queridos hermanos, todos hablamos de Adán. Hablamos del pecado de Adán, cuando sabemos que quien cayó primero fue Eva, su mujer, fue la que incurrió en desobediencia primeramente. Pero como el hombre es cabeza de la mujer, que así lo dice la palabra, este es el principal culpable, Adán. Yo no sé qué lo llevó a seguir, ¿no es cierto?, la invitación de su mujer. ¿Dónde estaba su cabeza? A lo mejor temió perderla, que el Señor la castigara.
Y él arrastró, ¿no es cierto?, por siglos de siglos, por milenios, que Adán era el culpable, ¿no es cierto?, de haber manchado el Edén con un pecado inmenso. Mis queridos hermanos y hermanas, ninguna flor, tal como que haya florecido en las riberas del río repartido en 4 brazos, fue alguna vez tan preciosa para nuestra raza como lo fueron las hierbas amargas que con dificultad crecían a orillas del ennegrecido y sombrío arroyo del Cedrón. El valle de Cedrón o valle de Kidrón es un valle situado en Israel, concretamente entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. El valle de Cedrón se extiende desde la parte oriental del muro de Jerusalén entre el monte del templo y el de los Olivos. Transcurre en dirección este hasta el desierto de Judea y el Mar Muerto. Ahí va a pasar lo siguiente con nuestro Señor. Ahora, también puede ser que nuestro Señor haya elegido el huerto porque necesitaba, me imagino, cualquier recuerdo que le ayudara en el conflicto. Sentía el refrigerio que le venía al acordarse de las pasadas horas transcurridas allí con tanta quietud, porque era normal, frecuente, que Cristo cada vez que estaba en Jerusalén iba y oraba en ese lugar. Allí había orado y había obtenido fortaleza y consuelo. Esos nudosos y retorcidos olivos lo conocían muy bien. No había en el huerto una sola hoja de hierba sobre la que él no se hubiera arrodillado. Él había consagrado ese lugar para la comunión con nuestro Padre, con su Padre. No es ninguna sorpresa entonces que haya preferido esta tierra favorecida. Así como un enfermo elegiría estar en su propia cama, así el bien amado del cielo eligió soportar su angustia en su propio oratorio, donde los recuerdos de los momentos de comunión con su Padre estarían de manera vívida ante él. Pero probablemente la principal razón para ir al Getsemaní fue que era un lugar muy conocido y frecuentado por él, y Juan nos dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Nuestro Redentor no deseaba esconderse. No necesitaba ser perseguido como un ladrón o ser buscado por espías. Él fue valerosamente al lugar donde sus enemigos sabían que él acostumbraba a orar, pues él quería ser tomado para sufrir y para morir. Ellos no lo arrastraron al pretorio de Pilatos contra su voluntad, sino que fue con ellos voluntariamente. Cuando llegó la hora de que fuera traicionado, allí estaba él en su lugar donde el traidor podía encontrarlo fácilmente. Y cuando Judas lo traicionó con un beso, su mejilla estaba lista para recibir el saludo traidor. El bendito Salvador se deleitaba en el cumplimiento de la voluntad del Padre, aunque esto implicara la obediencia hasta la muerte. Hemos llegado así hasta las puertas del huerto del Getsemaní. Por tanto, yo los invito a que entremos en forma imaginaria. Vamos a encontrarnos con olivos, pastos, el arroyo, la quietud de la noche, las estrellas, la luna. Un panorama quizás no propicio para un buen momento, pero sin embargo el principal actor de la historia estaba en ese lugar. Yeshua, el Mesías, el Cordero que en unas horas más sería sacrificado. Lo curioso, mis queridos hermanos, que ordena a sus 11 apóstoles, Judas no estaba, había ido a buscar a los apresadores, a sentarse, tomando a Pedro, Jacobo y Juan un poco más adelante, y él se apartó
Otro poco y se arrodilló a orar y comienza su angustia y sufrimiento. Los primeros evangelios, menos el de Juan, consigna parecido a lo que hizo Cristo esa noche. Lucas dice que después de su primera oración diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y más encima nada que se le apareció un ángel para fortalecerle. Qué curioso, por decirlo menos. Esta fue la última vez que se conoce que es enviado un ángel del cielo para atenderle. Sin embargo, sabemos que una vez que estaba en la cruz, nuestro Dios Altísimo, nuestro Jehová de los ejércitos, lo abandonó. Ni una ayuda para mi Señor, pero ya hablaremos sobre eso. El texto de Lucas es desgarrador cuando nos dice en Lucas 22, 44, y estando en angustia oraba más intensamente, y su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. El Evangelio de Marcos dice que comenzó a entristecerse y angustiarse. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Dentro de sus oraciones iba a ver a los tres y los pillaba durmiendo. Meditando en la escena de la agonía del Getsemaní, somos obligados a darnos cuenta que nuestro Salvador soportó allí una congoja desconocida en cualquier otra etapa de su vida, y por lo tanto vamos a comenzar nuestro sermón haciendo la siguiente pregunta: ¿cuál era la congoja o la causa especial en el Getsemaní? Nuestro Señor era varón de dolores y experimentado en sufrimientos, sí, tal como lo dice la palabra, a lo largo de toda su vida. Y sin embargo, aunque suene paradójico, pienso que muy difícilmente ha existido sobre la faz de la tierra un hombre más feliz que Cristo, este Cristo de Nazaret, pues los dolores que tuvo que soportar fueron compensados por la paz de la pureza, la calma de la comunión con Dios, nuestro Padre, y el gozo de la benevolencia. Todo hombre bueno sabe que la benevolencia es muy dulce y su nivel de dulzura aumenta en proporción al dolor soportado voluntariamente cuando se cumple sus amables designios. Hacer el bien siempre produce gozo. Más aún, Yeshua tenía una perfecta paz con nuestro Dios, con nuestro Padre, todo el tiempo. Sabemos que esto era así porque Él consideraba esa paz como una herencia especial que Él podía dejar a sus discípulos. Cristo estaba lejos de ser un hombre infeliz, por el contrario. Él estaba cumpliendo a cabalidad todo lo que había venido a hacer, lo que le había comisionado nuestro Padre. Pero en el Getsemaní parece que todo había cambiado. Su paz lo ha abandonado. Su calma se ha convertido en tempestad. Después de la cena, nuestro Señor había cantado un himno, pero en el Getsemaní no habían cantos. Descendiendo por la pendiente que llevaba de Jerusalén al torrente de Cedrón, Él hablaba con mucha vivacidad diciendo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y esa maravillosa oración con la que oró con sus discípulos después de esa cena está llena de majestad. Es un sermón. Tal como le dije al principio, esa oración intercesora que Él hace es muy espectacular. Lean el capítulo 17 de Juan. Padre, dice: aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Es una oración muy diferente de esa oración dentro de los muros del Getsemaní, donde clama: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Observen, mis queridos hermanos y hermanas, que difícilmente a lo largo de toda su vida le ven con una expresión de angustia, y sin embargo, Él dice aquí
no solo mediante sus suspiros y su sudor de sangre, sino también por medio de las siguientes palabras: mi alma está muy triste hasta la muerte. En el huerto, el hombre que sufría no podía ocultar su angustia. No podía ocultarla. Y da la impresión que no quería hacerlo. Regresó, por cierto, donde estaban sus discípulos en 3 ocasiones. Les dejó ver su angustia y apeló a la simpatía de ellos. Su exclamación es lastimeras, y sin duda debe haber sido terrible oír sus suspiros y gemidos. Esa angustia se manifestó primordialmente en el sudor de sangre, que es un fenómeno inusual, aunque supongo que debemos creerle a esos escritores que registran casos bastante similares. Un viejo médico galeno nos habla de un caso en que por la extremidad del horror un individuo sudó un sudor colorido, casi tan enrojecido que tenía la apariencia de sangre. Sin embargo, mis queridos hermanos, nosotros no vemos en ninguna otra ocasión nada parecido en la vida de nuestro Señor. Fue solamente en el último trance horrendo, rodeado de olivos, que nuestro vencedor resistió hasta la sangre, agonizando contra el pecado. ¿Qué te dolía a ti, oh Señor? ¿Qué padecías tan dolorosamente en ese momento? Son unos versos de un poema que vuelvo a repetir. ¿Qué te dolía a ti, Señor? ¿Qué padecías tan dolorosamente en ese momento? Nos queda muy claro, amigos y amigas, que su profunda angustia y sus obras no eran causadas por ningún dolor físico. No, sin duda nuestro Salvador estaba familiarizado con la enfermedad y el dolor, pues Él tomó nuestras enfermedades, pero nunca antes Él quejó de algún sufrimiento físico. No, ni tampoco al momento de entrar al huerto del Getsemaní había sido afligido por algún duelo. Sabemos, porque está escrito, que Cristo lloró. Era porque su amigo Lázaro estaba muerto. Pero en el huerto no había ningún funeral, ningún enfermo, ni ninguna causa de angustia relacionada a esos temas. Ni tampoco se debió a que hubiera recordado afrentas del pasado que hubieran estado suspendidas en su mente. Mucho antes de esto sabemos que la afrenta ha quebrantado mi corazón, y había conocido en toda su extensión las vejaciones de la injuria y el desprecio. Sí, mi querido hermano, le habían llamado un hombre comilón y bebedor de vino. Lo habían acusado de echar fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Ya no podía decir más, y sin embargo él había enfrentado todo osadamente. No podía ser posible que ahora él estuviera muy triste hasta la muerte por tal causa. Debe haber habido algo más agudo que el dolor, más cortante que el reproche, más terrible que el luto, que en ese momento contendía con el Salvador y lo llevaba a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Acaso suponen que era el temor del escarnio que se avecinaba o al terror de la crucifixión? ¿Era miedo al pensar en la muerte? ¿No es cierto que esa suposición sería imposible? Todos los hombres le temen a la muerte, todos le tememos a la muerte. Y como hombre, Yeshua no podía menos que estremecerse frente a ella. Cuando fuimos hechos originalmente, cuando el hombre fue hecho originalmente, fue creado para la inmortalidad, y por lo tanto morir es extraño e incompatible para el ser humano. Y el instinto de conservación hace que nos repleguemos ante la muerte. Fuimos creados para vivir eternamente, tener la inmortalidad, pero sin embargo, en el Edén, por culpa, ¿no es cierto?, de una desobediencia, se perdió todo eso. Y fuimos condenados a que todos debíamos
morir. Esa fue la causa, ¿no es cierto?, que sucedió en el Edén y que por eso tuvo que venir nuestro Mesías. Mi caso, cuando el médico me dijo que tenía meses de vida, no sé cuánto, porque me encontraron un cáncer al páncreas, me angustié en gran manera, y eso era que recién estaba regresando al Padre Eterno, y muy posible que fue el peso de mis pecados el que me estaba haciendo sucumbir. Me sentía molesto, tenía miedo. Si bien es cierto, oraba a mi padre. Sin embargo, mi hija en una oportunidad me dijo: viejo, ¿qué sacas tú con entristecerse? Arriba ese ánimo. Y yo buscaba el por qué. ¿Por qué ahora que había regresado tenía que partir? No podía entender, pero bueno, yo le decía a mi Dios: si es tu voluntad, que se haga tu voluntad. Pero no me daba por muerto, o sea, para mí era inconcebible, y estaba sucumbiendo más que seguro al peso de mis pecados. Escuchando una radio cristiana, alguien predicó sobre la fe. Yo dije: eso es lo que me falta, fe, para creer que mi Dios va a hacer su voluntad y yo pueda salir adelante. Hace cerca de 20 años que fui operado, y ahora aún estoy vivo, porque en la operación se dio vuelta el asunto. Fue un milagro de mi Dios. Los 2 exámenes que me hicieron, la ecotomografía abdominal y el escáner, arrojaba en la cabeza del páncreas el tumor, el cáncer que se estaba desarrollando, que está justamente con un cordón que va al hígado. Por lo tanto, cuando estaba en la UTI, sentí la voz que mi hijo me dijo: viejo, las cosas salieron mejor. Y después supe que el tumor no estaba en la cabeza, estaba en la mitad. Entonces yo entendí que Dios había hecho un milagro. Y le pregunté al médico: doctor, si aquí usted tiene los exámenes, el escáner, la ecotomografía me dice claramente que tengo un cáncer, tengo el tumor en la cabeza, y usted me dice que estaba en la mitad. ¿Qué pasó entonces? Yo sabiendo ya la respuesta. Él, que era una persona católica, me dijo: sabes, la única explicación que tenemos es que usted tuvo una ayuda de arriba. Alabado sea el Señor. Y logré salir adelante. Cristo estaba sufriendo no solamente por el pecado de Él, porque Él no cometió pecados. Ese es el gran problema. Yo sí, y todos nosotros sí. Y para peor, Él estaba cargando con el pecado de toda la humanidad, pasado, presente, futuro. Eso es lo que estaba sufriendo. El peso de la humanidad. Yo, el peso mío. Pero me angustié en gran manera. Gracias a mi Señor, aún puedo seguir predicando. No puedo concebir, mis queridos hermanos, que la angustia del Getsemaní fuera ocasionada por algún ataque extraordinario de Satán. Es imposible que Satán estuviera allí y que sus apariencias hubiera oscurecido la sombra. Pero él no era la causa más prominente de esa hora de oscuridad. Por lo menos esto está muy claro, que nuestro Señor, al principio de su ministerio, se enfrascó en un duelo muy severo con el príncipe de las tinieblas. Sin embargo, no leemos con relación a la tentación en el desierto ni una sílaba que nos diga que su alma estaba triste en el extremo, ni tampoco encontramos que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Pregunto, ¿qué creen ustedes entonces que fue lo que marcó de manera tan especial a Getsemaní y a la angustia que tuvieron lugar allí? Creemos que el Padre lo puso a sufrir allí por nosotros. Era en ese momento que nuestro Señor, nuestro Padre, tenía que tomar una cierta copa de la mano del Padre. La prueba no venía de los judíos ni del traidor Judas.
ni de los discípulos que dormitaban, ni de Satán, sino que era una copa que había sido llenada por uno, que él sabía que era su Padre, pero que sin embargo le había asignado una porción muy amarga, una copa que no era para el cuerpo bebiera ni para derramar su hiel sobre su carne, sino una copa que de manera especial aturdía su alma y afligía lo íntimo de su corazón. Él retrocedía frente a ella y por lo tanto pueden estar seguros que fue un trago más terrible que el dolor físico, pues frente a él no se acordaba o amedrentaba. Era una poción más terrible que el vituperio. Sin embargo, quiero convencerlos para que consideren por un momento esta angustia, para que puedan amar a quien la sufrió. Ahora se daba cuenta tal vez por primera vez que significaba cargar con el pecado. Como Dios era perfectamente santo e incapaz de pecar y como hombre estaba sin la mancha original y puro y sin ninguna contaminación, sin embargo, tuvo que cargar con el pecado, ser llevado como el cabrío expiatorio, cargando con la iniquidad no solo de Israel sobre su cabeza, sino de toda la humanidad, tal como dije hace poco. Los pecados del pasado, de toda la humanidad, presente y futuro de toda la humanidad. Probablemente en este momento tuvo una visión como hombre más clara que en cualquier otro momento del amplio alcance y del mal del pecado que todo lo contamina, y un sentido de la negrura de las tinieblas y de la desesperada convicción de culpa como un ataque directo sobre el trono, sí, y sobre el propio ser de Elohim. Él vio en su propia persona hasta dónde podría llegar el pecador. ¿Cómo podían vencer a su Señor como Judas buscando destruirlo, como hicieron los judíos? El cruel y poco generoso tratamiento que él mismo había recibido hacía patente el odio del hombre hacia Dios. Y al verlo, el horror se apoderó de él y su alma estaba triste al pensar que tenía que cargar con todo ese mal y tenía que ser contado entre tales transgresores. Ser herido por sus transgresiones y golpeado por sus iniquidades. Ni las heridas, ni los golpes lo afligían tanto como el pecado mismo, y eso sobrecogía completamente su alma. Hermanos, no fue un sufrimiento insignificante ese que recompensó la justicia de Dios por los pecados del hombre. Nunca me da miedo exagerar cuando habló de lo que mi Señor tuvo que soportar. Todo el infierno fue destilado en esa copa, de la cual nuestro Dios y Salvador Yeshua el Mesías fue obligado a beber a pesar de no ser un pecador, pues Él era santo. Sí, tal como escucha, Él era santo. Era la sombra de la tempestad que se aproximaba. Era el preludio del terrible abandono que se debía soportar al estar donde tenía que estar y pagar a la justicia de su Padre la deuda que nosotros debíamos pagar. Esto lo tenía derribado. Ser tratado como un pecador, ser castigado como un pecador, aunque él no había pecado. Todo esto es lo que ocasionaba en él la angustia a la que se refiere nuestro texto principal. Habiendo hablado así de la causa de su especial angustia, pienso que podemos fundamentar nuestro punto de vista sobre la materia, mientras lo llevamos a considerar. ¿Cuál era el carácter de esa angustia? Voy a tratar de evitar el excesivo uso de palabras griegas usada por los evangelistas. He estudiado cada una de ellas para descubrir los matices de su significado, pero será suficiente si le doy los resultados de mi cuidadosa investigación. ¿Cuál era su angustia? ¿Cómo fue descrita?
Esta gran pena asedió a nuestro Señor más o menos 4 días antes de su pasión. Si leemos a Juan 12:27 encontramos esa asombrosa expresión: ahora está turbada mi alma. Ya estaba con ese síntoma. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame a esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora. No era dolor, no era palpitaciones del corazón, ni un dolor de cabeza. Era algo peor que todas esas cosas. La turbación de espíritu es peor que el dolor corporal. El dolor puede traer problemas y convertirse en la causa incidental de angustia. Pero si la mente está perfectamente tranquila, un hombre puede soportar el dolor sin mayor problema. Y cuando el alma está radiante y levantada con un gozo interno, el dolor del cuerpo es casi olvidado. El alma conquista al pueblo. Esta angustia, mis queridos hermanos y hermanas, de corazón, parece haber llegado a una muy profunda depresión. El Espíritu de nuestro Señor en el capítulo 26 de Mateo, en el verso 37, se ha registrado que Él comenzó a angustiarse en gran manera. Y esa expresión está llena de significado, mucho más contenido, en verdad, de lo que podíamos explicar con facilidad. La palabra en su texto original es muy difícil de traducir. Puede significar la abstracción de la mente y la completa invasión de la mente por la angustia. De tal manera que cualquier otro pensamiento que pudiera aliviar la pena queda totalmente excluida. Un pensamiento lacerante consumía su alma entera y quemaba todo lo que hubiera podido dar consuelo. ¿Acaso su sudor no era producido por la postración? ¿El sudor frío pegajoso de los moribundos producto de la languidez corporal? Pero el sudor sangriento de Cristo era producido por el total desfallecimiento y postración de su alma. En Marcos 14:33 nos dice a continuación que nuestro Señor comenzó a afligirse profundamente. La palabra griega no solamente tiene la connotación que Él estaba asombrado y sorprendido, sino que su estupefacción llegaba al límite del horror. Tal como usted escucha, que su estupefacción llegaba al límite del horror, como el que experimenta a los hombres cuando se le ponen los pelos de punta y tiembla su carne. Así como cuando Moisés recibió la ley, estaba temeroso y tembloroso en extremo. Y como dijo David, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Así nuestro Señor fue alcanzado por el horror ante el espectáculo del pecado que fue depositado sobre Él y la venganza que era exigida por su causa. El Salvador estaba a punto, y no más que a punto, estaba completamente afligido, profundamente. Mis queridos hermanos, había llegado el momento de cargar realmente con el pecado, que estaba totalmente perplejo y sorprendido por la terrible posición de estar en el lugar del pecador ante Dios, de que su Santo Padre lo contemplara como el representante del pecado y de ser abandonado. Ese Padre con quien él había vivido en términos de amistad y deleite desde toda la eternidad, hacía tambalear su naturaleza santa, tierna, lleno de amor, y él estaba profundamente afligido y gravemente angustiado. Mis hermanos, se nos enseña además que un océano de aflicción lo aserraba. Todo lo envolvía y lo abatía. Pues en Mateo 26:38 contiene la palabra perilupos, que significa completamente envuelto en el abatimiento.
todas las ondas y las olas de Dios pasaron sobre él, debajo de él, alrededor de él. Internamente y externamente todo era angustia y no había ninguna fuente de alivio o de consuelo. Sus discípulos no podían ayudarle, todo menos uno dormían y el que estaba despierto iba camino a traicionarlo. Su espíritu clamaba en la presencia de Dios Todopoderoso, bajo el peso aplastante y bajo la carga intolerable, ¿no es cierto?, de su miseria. No ha habido peores aflicciones que las de Cristo. Y él mismo dijo: mi alma está muy triste, o rodeado de tristeza hasta la muerte. Él no murió en el huerto, pero sufrió lo mismo que si hubiera muerto. Para coronarlo todo, Lucas nos dice que en nuestro texto que nuestro Señor estaba en angustia y en agonía. La expresión de angustia o agonía significa un conflicto, una contienda, una lucha. ¿Con quién era esa agonía? ¿Con quién luchaba? Yo pienso que era consigo mismo. La contienda, ¿no es cierto?, aquí señalada no era con su Dios, no. No sea como yo quiero, sino como tú, decía en su oración. No describe una lucha con su padre, no es una contienda con Satán, pues como ya hemos visto, no hubiéramos estado tan sorprendidos si ese hubiese sido el conflicto, sino que era un terrible combate consigo mismo, una agonía dentro de su propia alma. Eso es lo que estaba sufriendo nuestro Señor. Preguntémonos, ¿cuál fue el alivio de nuestro Señor en todo esto? Él buscó ayuda en la compañía de los hombres, y era muy natural que así lo hiciera. Dios ha creado a nuestra naturaleza humana una necesidad de simpatía. Es perfectamente normal que nosotros esperemos que nuestros hermanos vigilen con nosotros en nuestra hora de prueba. Pero nuestro Señor se dio cuenta que los hombres no eran capaces de ayudarle, sin importar cuánto querían ayudar sus espíritus, su carne, eran débiles. Entonces, ¿qué hizo? Recurrió a lo más importante, a la oración. Y especialmente a la oración a Dios en su carácter de Padre. He aprendido por propia experiencia que no conoceremos la dulzura de la paternidad de Dios hasta que no experimentemos una muy amarga angustia. Puedo entender que cuando el Salvador dijo: Abba Padre, fue la angustia lo que le redujo como un niño castigado a apelar quejosamente al amor de un padre. Su gran consuelo era la oración, mis queridos hermanos, y el sometimiento a la voluntad divina, pues cuando colocó su propia voluntad a los pies de su Padre, la debilidad de su carne no se quejó más, sino que en un dulce silencio, como una oveja sometida a los trasquiladores, contuvo a su alma en paciencia y descanso. Queridos hermanos y hermanas, si alguno de ustedes experimenta su propio Getsemaní y sus pesadas aflicciones, imiten a nuestro Señor recurriendo a la oración, clamando a nuestro Padre y aprendiendo a someterse a su voluntad, tal como lo hice yo cuando me vi, ¿no es cierto?, con una gran angustia. Me sometí a mi Padre y salí victorioso. La primera es esta: conozcan, queridos hermanos, la humanidad real de nuestro Señor. No piensen en Él únicamente como un Dios, aunque ciertamente es divino, pero siéntalo como relacionado con nosotros mismos. Hueso de sus huesos, carne de su carne. Cuán plenamente Él puede entenderlos. Él ha sido cargado con todas las cargas de ustedes y nuestra de todo el mundo, y afligido con todas las aflicciones de nosotros, del mundo. Son muy profundas las aguas por las que estamos atravesando.
Sin embargo, no son profundas comparadas con los torrentes con lo que Él fue golpeado. Yeshua puede identificarse con todas las aflicciones de nosotros, pues ha sufrido mucho más de lo que ustedes y yo y todo el mundo ha sufrido. Y por lo tanto es capaz de socorrernos en nuestras tentaciones. Debemos aferrarlo a Cristo como nuestro mejor amigo, íntimo. El hermano que le ayuda en la adversidad y habría obtenido un consuelo que les permitiría atravesar todas las profundidades. Ese es nuestro hermano mayor, Cristo, el Mesías. A continuación, contemplen aquí el intolerable mal del pecado. Tú eres un pecador, yo soy un pecador, el mundo comete pecado, pero Cristo nunca lo fue. Y sin embargo, estar en el lugar del pecador fue tan terrible para Él que estaba muy triste hasta la muerte. ¿Qué será para nosotros un día el pecado si eres encontrado culpable al final? Oh, si pudiésemos descubrir el horror del pecado, no habría ninguno entre nosotros que estaría satisfecho de permanecer en el pecado ni por un momento. Creo que esta tarde, se elevarían de esta casa o de esta reunión un lamento y gemido tales como podían ser escuchados en las propias calles, y los hombres y mujeres aquí presentes que están viviendo en pecado pudieran entender claramente lo que es el pecado, cuál es la ira de nuestro Dios en relación a la pecaminosidad del hombre, que se nos acumula sobre nosotros, y cuáles serán los juicios de Dios que muy pronto nos rodearán y nos podrían destruir si no enderezamos nuestras vidas. El pecado debe ser una cosa terrible. Si aplastó de esa manera a nuestro Señor, si la pura imputación del pecado produjo sudor sangriento en el santo y puro Salvador, ¿qué producirá el pecado mismo? Evitémonos, no pasemos junto a Él, alejémonos de cualquier cosa que se le parezca, caminemos con mucha humildad y cuidado con nuestro Dios para que el pecado no nos dañe, porque es una plaga mortal, una peste infinita. Viendo a Yeshua, el Mesías, en el huerto, aprendamos la excelencia y la plenitud de la expiación. Cuán negro soy, qué sucio y despreciable a los ojos de Dios soy. Yo solo merezco ser lanzado a lo más profundo del infierno después que se emita el juicio final. Y me asombra que Dios no me hubiera arrojado allí desde hace mucho tiempo, pero entro al Getsemaní y observo esos retorcidos olivos y veo a mi Salvador. Sí, lo veo revolcándose en el suelo lleno de angustia. Y escucho sus gemidos del tipo que nunca fueron emitidos por ningún pecho anteriormente. Miro la tierra y veo roja con su sangre, mientras su rostro está bañado de sudor ensangrentado. Y me digo a mí mismo, mi Dios, mi Salvador, ¿por qué te afliges? Y Él indudablemente me va a responder: estoy sufriendo por tus pecados. Y entonces siento mucho consuelo, pues mientras quisiera haber evitado a mi Señor tal angustia, ahora que la angustia terminó, puedo entender cómo Jehová puede perdonarme, porque hirió a su Hijo en mi lugar. Ahora tengo la esperanza de ser justificado, pues traigo ante la justicia de Dios y ante mi propia conciencia el recuerdo de mi Salvador que sangra, y digo: ¿puedes tú demandar el pago 2 veces? Primero a mano de tu Hijo, que agonice después de mí. Pecador como soy, estoy ante el trono ardiente de la severidad de Elohim,
y no le tengo miedo. El fuego de la justicia vengadora se ha extinguido y la ley ha consumido sus demandas más rigurosas sobre la persona de Él, que fue hecho una maldición por nosotros, para que podamos ser hechos la justicia de Dios en Él. Oh dulzura del consuelo que fluye de la sangre de expiación. Obtengamos ese consuelo, hermanos míos, y nunca lo dejen. Aferrémonos al corazón de nuestro Señor que sangra y bebamos del abundante consuelo que Él nos entrega. El tercer intento de Cristo para hacer que sus discípulos pudieran estar despiertos y orar para no caer en tentación fue fallido. Y al final los instó a que se levantaran porque ya venía el traidor a entregarlo por 30 piezas de plata, una acción cobarde de avaricia. Yo llamo en este momento a la conclusión, ya estamos terminando. El Getsemaní, mis queridos hermanos y hermanas, es el lugar donde todo cristiano debe entender que la agonía espiritual y corporal de Cristo lo llevó a lo más bajo de lo que puede soportar y sufrir un ser humano. La enseñanza radica en que Cristo, al verse en problemas, ora al Padre pidiendo, si es posible, que pase esa copa para que no se haga lo que Él desea. La oración, mis hermanos, es la herramienta más eficaz para rehuir al enemigo. Es la llave maestra para triunfar y acallar las pretensiones del príncipe del pecado en no darle terreno alguno. Bajo esas condiciones seremos vencedores. Y a través de la sangre expiatoria de Cristo, el Señor nos va a perdonar. Y nos perdonó, nos entregó su gracia. Y la gracia, ¿no es cierto?, es algo que no merecemos. Yo un día lo expliqué, no tengo en este momento el texto, pero la gracia consiste en que nosotros íbamos por este camino de hechura, de pecado, camino al futuro infierno, a ser consumidos para siempre. Sin embargo, la gracia, ¿qué es lo que hace? Nuestro Señor nos perdona y nos pone en este otro camino para avanzar a la vida eterna. ¿Estás en condiciones de aceptar a nuestro Salvador? ¿Estás en condiciones de decirle también, ¿por qué te afliges, Señor, en el Getsemaní? ¿Por qué te afligiste? Aquí estoy y quiero estar al lado tuyo por la eternidad. Esos son mis deseos para cada uno de ustedes. Oremos. Bendito Padre y soberano Rey, es hermoso poder hablar de tu palabra. Gracias, Señor, por dirigir mi voz, a pesar que tengo problemas todavía. Sin embargo, gracias, Señor, por el mensaje en esta hora. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo y Él murió por cada uno de nosotros, también por mí. Y lo único que tenemos que hacer es arrodillarnos ante tu presencia y pedir tu misericordia y agradecerte, Señor, a ti y a nuestro amado Yeshua el Mesías por todo lo que sufrió por cada uno de nosotros. Gracias, Padre eterno. Gracias, amado Yeshua. Amén y amén. Hermanos y hermanas, les deseo las más ricas bendiciones de nuestro Padre Celestial y que estas bendiciones también lleguen a cada uno de sus seres amados. Y recuerden, la oración es la llave maestra para no caer en tentaciones. Que el Señor les bendiga. Shalom.